Soy el doctor Martín Guzmán y estamos aquí el día de hoy recibiendo varias preguntas sobre cirugía cosmética de párpados y vamos a tratar de aclarar todas sus dudas. Quiero operarme los párpados, ¿a qué médico debo recurrir? Es una excelente pregunta. Hay varios médicos que pueden operar los párpados. Sin embargo, los cirujanos oculoplásticos somos oftalmólogos que hacemos una subespecialidad en cirugía de párpados. Los párpados son estructuras que recubren los ojos, entonces tenemos que tener en cuenta la función de los ojos y que los ojos estén bien protegidos, así como poder después evaluar la función de los ojos. Entonces yo respondería que un cirujano oculoplástico certificado por su consejo y que es miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía de Párpados, Órbita y Vía Lagrimal es el cirujano más adecuado para operarte los párpados, porque además de que es la persona que tiene más experiencia en operar los párpados y opera nada más párpados, es aquel que también va a cuidar tu función visual. No estoy seguro de operarme. ¿En qué me debo fijar antes de tomar la decisión? Muy de la mano de la pregunta pasada, yo creo que lo más importante es asegurarte de que tu médico esté certificado primero por el consejo de su especialidad, que sea miembro de la asociación de su subespecialidad, y también fíjate bien en los resultados que tiene tu médico. Pídele fotos de antes y después para que veas cómo trabaja, además de que tienes que tener una conexión con tu médico. Debe de haber una buena relación en la cual pueda haber un buen diálogo para que tú le puedas comunicar tus expectativas y para que él vea si esas expectativas pueden alcanzarse o no. ¿En quiénes se puede realizar la cirugía de párpados? Y si me puedo operar los párpados si tengo alguna enfermedad como diabetes o presión alta. La cirugía de párpados cosmética se puede realizar en todo tipo de pacientes. Pueden ser hombres, mujeres, y las edades, la verdad es que no importa. Hay gente que tiene exceso de piel y es tan joven como 25 años, y hay gente que también se debe de hacer una cirugía, una blefaroplastía, una cirugía de párpados funcional en gente con edades de tales hasta 95 años. Yo he operado desde 25 hasta 95 años. Todo depende si se necesita la cirugía. Se pueden operar hombres, se pueden operar mujeres, y nosotros hacemos una valoración preoperatoria por parte de un médico internista en la cual se toma un electrocardiograma, se toma una radiografía de tórax, se hacen pruebas de sangre, tiempos de coagulación, y el médico internista toma en cuenta todos estos datos para ver si puedes ser candidato a la cirugía y si no hay ningún riesgo de que podamos realizar esta cirugía. ¿Me va a cambiar la cara si me opero los párpados? Todo depende del estilo de tu cirujano, por eso es muy importante que veas sus fotos de antes y después de sus trabajos previos. En mi abordaje hacia la cirugía es bastante conservador y mi filosofía es devolver una frescura a la mirada, no hacer cambios muy radicales que te vayan a cambiar la cara. Entonces, depende mucho del cirujano que te vaya a operar. ¿Quedan cicatrices? ¿Hay dolor? Las cicatrices generalmente ya no son visibles hasta después del segundo o tercer mes. Al principio puede quedarte una pequeña línea rosa donde hicimos la incisión. Sin embargo, ya después del segundo o tercer mes ya no se nota tanto la cicatriz. Hay personas en las cuales la cicatriz tiende a pigmentarse. Sin embargo, esto se puede manejar con cremas despigmentantes. Si llegara a haber alguna cicatriz visible, se puede retirar esta cicatriz en consultorio. Y en cuanto al dolor, durante la cirugía
como estás con una sedación intravenosa y como ponemos anestesia local, prácticamente solo se sienten el dolor de la inyección de anestesia. No es usual que se sienta dolor durante la cirugía, pero podemos poner más anestesia local o podemos darte un poquito una sedación más profunda si te sientes incómodo durante la cirugía. En el posoperatorio, esto quiere decir después de la cirugía, la verdad es que no es frecuente o no es usual que los pacientes nos reporten que tengan dolor. Puede haber cierta sensación de presión, puede haber comezón, puede haber sensación de irritación, de ojos secos, sobre todo a veces que manejamos el párpado caído por dentro del ojo, puede haber ciertas molestias, pero no son intolerables. Puede que te dañen el músculo para poder abrir los ojos durante la cirugía de párpados. La respuesta es sí. En el párpado, en una capa un poquito más profunda, tenemos el músculo elevador del párpado, que es justamente el que hace que se eleve el párpado. Sí se puede dañar inadvertidamente durante una cirugía de párpado, sobre todo en personas, o más bien médicos que no están familiarizados con la cirugía de el músculo elevador del párpado. Es por esto que también hacemos hincapié en que si te vas a operar el párpado o si te vas a operar los párpados, lo hagas con un cirujano que opere de preferencia párpados en su práctica diaria. Se pueden combinar otros tratamientos o procedimientos estéticos con la cirugía. La respuesta es sí. Sin embargo, si estás pensando en hacerte cirugía, te recomiendo que primero se haga la cirugía y después se hagan tratamientos como por ejemplo complementar con Botox o toxina botulínica para quitar arrugas o restaurar el volumen de algunas áreas de tu cara con rellenos de ácido hialurónico. Generalmente, si yo combino estos tratamientos, me espero por lo menos un mes o un mes y medio para dejar desinflamar toda la cirugía y después, ya que esté toda desinflamada la cara, poder evaluar adecuadamente para no sobrecorregir algunos defectos. ¿Cuánto tiempo dura el efecto de la cirugía? El efecto de la cirugía es bastante variable, ¿no? El envejecimiento varía de persona a persona, depende también mucho de tus hábitos alimenticios, de si te expones mucho al sol o también de las altas y bajas de peso. Sobre todo si hay una elevación muy grande de peso, sí puede haber un cambio muy importante después de la cirugía. Sin embargo, en promedio te podría decir que por lo menos te puede durar el efecto de la cirugía unos 10 años y puede durar el efecto mucho más si te cuidas del sol, si tus hábitos alimenticios son buenos, si no elevas mucho tu peso. ¿Cuáles son los riesgos de la cirugía cosmética de párpados? En manos expertas, los riesgos de la cirugía cosmética de párpados o blefaroplastia, la verdad es que son mínimos. Es una cirugía que se hace con anestesia local, con una sedación intravenosa. Esto quiere decir que durante la cirugía vas a estar prácticamente dormido, aunque consciente. Te podemos despertar durante la cirugía para que puedas cooperar con nosotros, por ejemplo, abrir los ojos, voltear a algún lado si necesitamos que lo hagas. Sin embargo, los riesgos posteriores van más bien en función de la cicatrización. Hay veces que la cicatrización puede notarse un poco más en algunas personas o hay veces que la cicatriz se puede pigmentar. Si tenemos algún tipo de estos problemas en el posoperatorio, se pueden manejar generalmente en el consultorio o podemos dar algún tipo de crema despigmentante si tenemos pigmentación. En el caso de que haya alguna asimetría que sea muy llamativa, podemos volver a quirófano para hacer lo que tengamos que hacer para reparar la asimetría. ¿Me puedo volver a operar si antes ya me operaron de los párpados y no quedé bien?
Es muy variable la respuesta porque hay gente que, por ejemplo, si hay exceso de piel que sobró, lo más probable es que sí podamos quitar otro poco más de piel si tus párpados lo permiten, porque no podemos quitar tanta piel porque a veces los párpados tienden a no cerrar bien. Si pueden cerrar bien, hacemos diferentes maniobras para ver qué tanta piel podemos sacar más, y si podemos sacar piel con seguridad sin que el párpado no cierre, lo podemos hacer. La respuesta aquí es: necesito valorarte para ver si eres candidato a una nueva cirugía. Hay personas que definitivamente no van a ser candidatas a una nueva cirugía, pero para eso es la valoración, para ver qué podemos hacer, platicar, ver las expectativas que tiene el paciente y ver si se puede hacer algo al respecto. Pero si se compaginan esas expectativas, puede ser que sí seas candidato o candidata a una nueva cirugía. ¿Cuándo puedo volver a retomar mi vida después de la cirugía? La cirugía es, como ya comentamos en algunos otros videos, es ambulatoria, con una sedación intravenosa y con anestesia local. Te vas a tu casa el mismo día, puedes esperar inflamación durante 2 a 3 semanas. Sin embargo, lo que yo les pido que tomen por lo menos de reposo es unos 10 días. Que estén en su casa el mayor tiempo sentados, no levantar cosas pesadas, no agacharse, no hacer esfuerzos. Pasados esos 10 días o 14 días ya pueden gradualmente reincorporarse a su vida normal sin hacer este tipo de maniobras, no cargar pesado, no agacharse, no hacer esfuerzos. Hasta el mes después de la cirugía es cuando puedes volver a hacer ejercicio. ¿Cuáles son los cuidados postoperatorios? La verdad es que son muy sencillos. Hay que ponerse ungüento en las heridas durante un par de semanas, hay que aplicarse hielo o compresas frías para que baje la inflamación durante la primera semana, y tomarse un antiinflamatorio también durante la primera semana o 2 primeras semanas. Y lo más importante es cuidar el reposo, no agacharse, no cargar pesado y, como ya comenté, restablecer el ejercicio hasta después del mes de operado. Pues muchas gracias, estas fueron todas las preguntas, estuvieron excelentes, nos encanta que nos manden sus comentarios, que nos manden todas sus dudas, y vamos a seguir aquí haciendo videos informativos para aclararles todo lo que tengan de dudas al respecto de cirugía cosmética de párpados o de otro tipo de temas relacionados con la oftalmología. Hasta luego.